Amigos nuestros, saludándoles con el gusto de siempre, y esta vez vamos a abordar un tema muy interesante para todos que lo vivimos, pero vamos a ver una explicación muy curiosa. El tema se llama el analema. ¿Qué es el analema? Bueno, pues es la figura que representa el sol si nosotros lo graficáramos durante un año. Puedo poner, inclusive analema viene del griego, que significa pedestal de reloj de sol. Entonces, si yo, por decir algo, cada primero de mes a las 12 del día pongo mi varita para proyectar la sombra y graficarla, mes con mes lo voy a hacer precisamente, entonces voy a tener 12 lecturas a final de cuentas y me voy a observar que la figura que se forma es precisamente esta. Fíjense qué interesante. Este es el analema cuando lo analizamos desde el punto de vista astronómico. Matemáticamente, este es el símbolo, pues representa el número 8, pero si lo invierto es el símbolo del infinito, llamado también en cuestión de matemáticas, en geometría analítica, geometría algebraica, lo denominamos como lemniscata, pero ese es otro asunto que después platicaremos. Bueno, si yo empiezo a graficar, estamos quedando que mes con mes lo vamos a hacer. Van a aparecer estos puntos. Fíjense qué importante, los vamos a ir identificando ahorita conforme los vaya yo dibujando. Evidentemente cada punto representa la medida tomada el primero de cada mes. Yo lo quise hacer el primero de cada mes. Resulta que aquí arriba, voy a borrar el tema, ya sabemos que es el analema. Aquí arriba, bueno, va a estar el correspondiente al mes de junio. El siguiente punto va a ser el mes de julio acá. Evidentemente aquí está agosto. Aquí corresponde a septiembre. Aquí se encuentra octubre. Aquí está noviembre. Aquí está diciembre. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Fíjense qué curioso, qué figura tan especial lo hace durante todo un año de estarlo graficando. ¿Y qué representaba esto para los antiguos? Bueno, lo tenían perfectamente estudiado, porque esto, curiosamente, los puntos importantes, que son estos tres, están representados en el cuerpo humano. Evidentemente la cabeza nos corresponde a lo que viene siendo junio, el corazón es aquí, donde está a la mitad el promedio, y la parte baja, donde tenemos los órganos sexuales, sería este punto. Entonces, los tres puntos importantes que para la astronomía y para la forma práctica de interpretar el tiempo, estamos hablando de los equinoccios. Tenemos dos equinoccios, el equinoccio de septiembre y el equinoccio de marzo. El equinoccio significa que mide lo mismo o tiene el mismo valor el día que la noche. Es lo mismo el día que la noche. Entonces, tenemos dos equinoccios. Curiosamente, está en el punto de equilibrio, representado en el ser humano como el corazón, que si lo analizamos desde el punto de vista de cosmología, le corresponde el color verde. Fíjense qué interesante, porque el color verde elegido por la naturaleza es el promedio del espectro visible. Entonces nos está dando el promedio perfectamente calculado, que lo tenemos precisamente en el corazón. Dos puntos importantes en los extremos, que como mencionábamos es la cabeza y los órganos sexuales, es precisamente los solsticios, que significan los solsticios, los días en el año cuando el sol adquiere su máxima y su mínima elevación aparente en el cielo. Fíjense qué interesante. Para las instituciones esotéricas estos puntos son importantes, porque dice tanto junio como diciembre son las puertas de entrada. Esto la misma religión lo justificaba. Aquí festeja Juan Bautista y acá Juan Evangelista. Y Juan, evidentemente, si lo analizamos con numerología, que con el tiempo no lejano vamos a tratar el análisis numerológico, Juan significa puerta. Efectivamente, entonces esto es importante porque aquí está marcado el equilibrio. Fíjense que a final de cuentas, tanto funciona como en el hemisferio norte, que es donde estamos nosotros, como el hemisferio sur. Por eso dice la regla metafísica que como es arriba es abajo. Si yo estoy en el hemisferio norte, aquí está abajo y aquí está arriba, pero en el hemisferio sur, que lo están viendo al revés, aquí está arriba y aquí está abajo. Entonces es exactamente lo mismo, por eso los giros son de este tipo. Fíjense qué interesante. Entonces, una vez que ya logramos ver esto,
podemos ver que en la práctica no es exactamente una figura como esta, no es exactamente un 8. Eso ya en la práctica, en cuanto a la astronomía se refiere, es una figura que tiene esta forma. Fíjense, entonces la parte alta está más pequeña que la parte baja, es decir, por ejemplo, en mi caso, de la cabeza a mi corazón tengo 40 centímetros y de mi corazón a mis genitales tengo 50 centímetros. Aquí está la proporción, eso lo pueden ver en todos ustedes, cómo se aplica esta proporción, y efectivamente ellos ya lo conocían y por eso lo aplicaban en las diferentes estaciones del año. Entonces, interesante conocer estos movimientos. Volvemos a la aplicación del movimiento de estrógiro hacia la derecha y del movimiento levógiro hacia la izquierda. Entonces, esto es más que interesante, porque al final de cuentas con esto justificamos las diferentes acciones que la naturaleza influye en nosotros. Entonces, precisamente dicen, en los equinoccios es para que promedies tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar, y en los solsticios son puertas de entrada para que inicies, para que finalices lo que estás haciendo, saques conclusiones a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel que tú desees, porque recordando que tenemos nosotros 4 cuerpos que nos están integrando. Entonces, con esto estamos explicando precisamente ese movimiento del astro rey. ¿Por qué tan importante? Para la astrología, el astro rey, el objeto del cielo más importante, el dador de vida. Claro, porque gracias a él nosotros, con la luz que emite, podemos estar vivos. En una conferencia que yo recuerdo, decía el conferencista que el sol a final de cuentas se va a apagar, y decía una persona, ¿qué vamos a hacer cuando se apague? Y le contestó, no se me aflija, señora, porque le quedan todavía 8 millones de años para que se apague el sol. Entonces fíjense qué astro tan importante. Por eso es que la astrología se considera la madre de la astronomía. Veía las características, estudiaba los puntos de vista del cielo, los diferentes fenómenos, clasificaba las personalidades, y con el tiempo nace la astronomía cuando se aplica el método científico, y entonces ya venimos a comprobar esto, ya le cambiamos de nombre, ya lo entendemos de otra forma. Fíjense qué interesante, porque antes, por ejemplo, si nos vamos a la filosofía griega, podemos ver que Aristarco de Samos, bueno, fue el primero en proponer que el sistema no era geocéntrico sino heliocéntrico, es decir, que el Sol era el centro de nuestro sistema. Fíjense, Aristarco de Samos allá por el 320 a.C. Viene también Eratóstenes, que era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría. Él es el que mide por vez primera la curvatura de la Tierra, gracias a los movimientos y a la captación y graficación de las sombras del Sol. Así que esto es importante. Y vuelvo a lo mismo, no atacamos ninguna idea, pero queda comprobado, más que comprobado de una manera muy sencilla, que efectivamente la Tierra es una circunferencia. Entonces, con esto queda explicado este fenómeno. Vamos a seguir trayendo mucho material. Vamos a hablar en la próxima ocasión sobre la cuadratura del círculo. Recuerden que serán varias personas, varios maestros los que participen de manera muy sencilla, con cápsulas informativas para justificar el conocimiento ya antiguo que vivimos en la actualidad. Muchísimas gracias.